Buenos días, soy el doctor Paul Santiago Romero Estrada, médico asistente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema que vamos a revisar el día de hoy es secuelas musculoesqueléticas, cardiovasculares y renales de la infección por COVID-19. Bien, los objetivos que queremos alcanzar en esta revisión son principalmente ser capaces de identificar qué secuelas o qué consecuencias va a tener esta infección en todo el organismo, porque si bien es cierto, la afectación principal será a nivel del tejido pulmonar, otros aparatos y sistemas también son comprometidos de forma importante, por lo tanto también es posible que tengamos secuelas en estos sistemas. Asimismo, tenemos que conocer los mecanismos que van a condicionar la aparición de dichas secuelas. Tenemos que identificar las lecciones que se van a generar, porque este conocimiento es el que nos va a permitir diseñar intervenciones que disminuyan las limitaciones consecuencias del daño en todo nuestro organismo. Empecemos hablando de las secuelas musculoesqueléticas. Entonces, tenemos que saber que los pacientes con infección por COVID-19, aproximadamente el 5% de los infectados van a llegar a ser una infección severa, van a llegar a ser una respuesta inflamatoria sistémica, van a llegar a ser sepsis incluso, pueden presentar infecciones sobreagregadas y van a ingresar a unidades de cuidados intensivos. Y sabemos que estos pacientes van a perder alrededor del 20% de la masa muscular en la primera semana de intervención. Y esto va muy de la mano también con la del paciente, siendo mucho más acusada la pérdida de masa muscular en los pacientes de mayor edad. Asimismo, durante la hospitalización, sea que esté en unidad de cuidados críticos o no, los pacientes no van a estar expuestos a las cargas mecánicas normales de la actividad de una persona, de tal manera que el estímulo neuromuscular va a cesar y esto va a repercutir en la síntesis de proteínas, va a hacer que el equilibrio entre síntesis y degradación de proteínas se altere, perdiéndose más masa muscular. Entonces, como resultado de esto vamos a tener una disminución de la masa muscular y una disminución de la fuerza muscular. Esta pérdida de masa muscular va a ser multifactorial. Tenemos como uno de los factores principales la inflamación sistémica que se va a producir, el periodo de inmovilización debido a la hospitalización, la desnutrición calórico-proteica y también el uso de corticoides u otros medicamentos que se utilizan durante el tratamiento del paciente crítico. Entonces, esta sumatoria de factores van a alterar la homeostasis muscular, de tal manera que va a predominar la degradación de proteínas y va a haber una síntesis de proteínas disminuida. Tenemos que la combinación de la inactividad y la inflamación sistémica van a alterar el sistema ubiquitina proteasa y a través de dos proteínas que son la trofina 1 y la proteína MURF1 van a hacer que se incremente la degradación de proteínas. Las alteraciones funcionales que se reportan en los pacientes críticos que están internados en UCI van a estar muy directamente relacionadas a dos factores principales, al tiempo de estancia en dicha unidad y al tiempo de ventilación mecánica que ha recibido el paciente. Y esto va a configurar un síndrome conocido como debilidad adquirida en la UCI, que está compuesto por algunas alteraciones, la polineuropatía del paciente crítico, la miopatía del paciente crítico o, lo que es más frecuente, una polineuromiopatía del paciente crítico. Esto va a repercutir principalmente en una pérdida tanto de masa muscular como de fuerza muscular. Tenemos que en la primera semana se va a perder el 30% de la fuerza muscular, en la segunda semana se va a perder un 20% más de fuerza muscular y en adelante, por cada semana que pase de estancia en UCI o en ventilación mecánica, se pierde 20% más de fuerza muscular. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que esta limitación o este daño adquirido perdura a lo largo del tiempo, incluso por años en aquellos pacientes que han tenido mayor tiempo de estancia en unidad de cuidados críticos. En este cuadro vamos a resumir las principales alteraciones o factores que van a intervenir en la pérdida de masa y fuerza muscular. Vean ustedes que tenemos alteraciones neuroendocrinas que van a también inclinar la balanza hacia el catabolismo. Se van a sumar a ellos factores como la inmovilización, el desuso, la falta de carga en los músculos, el uso de ventilación mecánica, la denervación funcional que hay en los pacientes y va a repercutir en la masa muscular de la siguiente manera. Va a generar un incremento de la atrofia muscular y va a, por lo tanto, alterarse la función de estos músculos.
Y la repercusión va a ser a nivel estructural y ultraestructural. Veamos que van a encontrarse alteraciones a nivel celular, van a haber focos de necrosis, infiltración inflamatoria en el tejido muscular, va a haber un recambio de fibras musculares por adipocitos y tejido fibroso. Asimismo, va a haber un daño en la inervación muscular, y este daño es una degeneración axonal, en algunos casos incluso produciéndose degeneración valeriana. Va a haber también una alteración en la entrega y la perfusión del oxígeno de la célula muscular, conllevando esto una disfunción mitocondrial. Sobre la mitocondria también van a actuar otros factores, como son la hiperglicemia y la inflamación principalmente. Esto va a devenir en una disminución del número de crestas mitocondriales, una disminución en el número de mitocondrias y un incremento en la liberación de radicales libres de oxígeno. Esto va a disminuir la síntesis de ATP, va a disminuir la disponibilidad de la fosfocreatinasa, de tal manera que va a haber una crisis energética a nivel mitocondrial. Va a empezar a acumularse daño en las organelas y en las proteínas, va a haber una autofagia insuficiente de estos productos. Asimismo, la membrana muscular va a caer en una hipoexcitabilidad, de tal manera que por más que llegue un estímulo nervioso, el músculo no se va a contraer, y esto va a favorecer al desuso y a la atrofia muscular. Por lo tanto, esta sumatoria de factores van a conllevar a una pérdida o disminución marcada de la función muscular. Bien, en lo que conocemos respecto a la infección por COVID-19, no sabemos mucho sobre cómo se van a comportar estas secuelas a largo plazo. No sabemos que la secuela empezó en China a finales de diciembre. La información disponible respecto a las secuelas todavía es limitada, pero sin embargo podemos extrapolar algún conocimiento en base a otras pandemias que han habido en el pasado causadas también por coronavirus, como fue la pandemia por el SARS-CoV-1 y la pandemia por el MERS. Lo que se vio ahí es que habían alteraciones tanto a nivel de la función pulmonar como a nivel del rendimiento del paciente. Este rendimiento se medía a través de la realización de un test de caminata de 6 minutos. Y lo que se veía era que en los primeros 6 meses había una disminución sostenida de la distancia caminar, una disminución de la distancia por sobre la distancia predicha para los factores antropométricos del paciente. Sin embargo, con el paso del tiempo hubo una mejoría notable en este cambio. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que tal vez las consecuencias musculoesqueléticas y otras secuelas que van a repercutir en la funcionalidad del paciente expresados en su capacidad de marcha pueden ser parcialmente reversibles en una cantidad bastante importante. Las recomendaciones, ¿cuáles son entonces para evitar este tipo de secuelas? Iniciar una rehabilitación neuromuscular y respiratoria oportuna. Sabemos que la movilización temprana se puede iniciar a partir de las 48-72 horas de ingreso del paciente en la unidad de cuidados críticos, siempre y cuando tengamos una estabilidad hemodinámica y parámetros cardiovasculares, neurológicos, etcétera, que nos permitan iniciar el trabajo en este paciente. Es importante reducir el tiempo de intubación al que sea mínimo necesario, así como el tiempo de ventilación mecánica. Hay que trabajar en mejorar la condición muscular, y es importante esta intervención porque mejora el pronóstico. Se sabe que las complicaciones musculoesqueléticas con empeoramiento de las capacidades físicas lo que van a hacer es que va a hacer que aparezca debilidad, fatiga y disnea del paciente. Y con la intervención temprana en rehabilitación podemos justamente disminuir estas consecuencias. Bien, ahora pasemos a otro tema, las secuelas cardiovasculares. También vamos a ver que aquellos pacientes que tienen formas severas de COVID-19 van a tener secuelas cardiovasculares significativas. El mayor estudio que se ha realizado ha sido en las complicaciones agudas, principalmente con la aparición de miocarditis y arritmias. Lo que también se ha visto es que la aparición de estas patologías, de estas complicaciones, van a condicionar una disminución de la función sistólica de los pacientes. Se explica esta afectación ya que en la fisiopatología de afectación viral, este ingresa a la célula a través de los receptores de enzima convertidora de angiotensina tipo 2, los cuales están distribuidos de manera bastante amplia en nuestra economía, estando presentes también en miocitos, en células endoteliales, en músculo liso arterial. Y si el paciente tiene alguna condición cardiovascular preexistente, principalmente hipertensión arterial, estos receptores van a estar expresados en mayor cuantía y por lo tanto la afectación viral va a ser incluso mayor.
Entonces, tenemos una serie de eventos que van a conllevar al daño miocárdico. Va a haber daño directo en los cardiomiocitos, va a haber un daño miocárdico producto de la inflamación sistémica condicionado por el CIRS, al que lleva la infección viral severa. Va a haber fibrosis miocárdica intersticial y también va a haber un daño generado por la hipoxia. Esta sumatoria de eventos, como les comentaba, van a expresarse finalmente como daño miocárdico. Y vean ustedes que las infecciones virales en general, a través de una serie de mecanismos, como es el daño vascular directo, la estimulación sistémica proinflamatoria, lo que se conoce como tormenta de citoquinas, la presencia de hipercoagulabilidad, la estimulación simpática, el distrés respiratorio agudo, la estimulación simpática, la necrosis de los miocardiocitos, incremento de citoquinas proinflamatorias, daño directo miocárdico, etcétera, van a conllevar a un incremento del riesgo de infarto miocárdico, un incremento del riesgo de falla miocárdica y otros procesos como la miocarditis, los efectos proinflamatorios y la estimulación simpática van a conllevar a un incremento del riesgo de arritmias. Otra cosa que se está viendo en los pacientes que se recuperan del COVID-19, sean críticos o no, es que presentan una respuesta tanto cronotrópica como isotrópica muy incrementada al ejercicio, ¿no? Y eso limita un poco el nivel de entrenamiento que se les puede brindar. Otro factor importante es que algunas complicaciones cardiovasculares están apareciendo incluso luego de haberse superado la fase aguda de la infección por COVID-19, estando el paciente ya de alta en su domicilio. Por lo tanto, el seguimiento en los pacientes dados de alta se convierte en un factor también bastante relevante. Se ha visto que pacientes que tienen una condición cardiovascular preexistente y que hacen enfermedad por COVID-19 tienen mayor riesgo de presentar síndromes coronarios agudos, infarto de miocárdico, arritmias, shock cardiogénico, miocarditis o también tromboembolismo. Y es algo que ya está bastante descrito y documentado. En este cuadro vamos a ver, por ejemplo, la incidencia de estas manifestaciones cardiovasculares negativas en los pacientes con infección por COVID-19, siendo la más prevalente el daño cardíaco agudo, los eventos coronarios agudos, la falla sistólica del ventrículo izquierdo, falla cardíaca, arritmias, y también se ha determinado un 16.7% de potencial o de riesgo para hacer consecuencias a largo plazo, principalmente determinados por la persistencia de taquiarritmias o bradiarritmias. Bien, ahora pasemos a otro aparato, que es el aparato nefrológico, y vamos a ver de que también existen secuelas renales. Y esto se debe principalmente a que el virus, como les comentaba, usa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 para entrar a la célula. Y así como estaba presente en el aparato musculoesquelético, en el sistema cardiovascular, también está expresado en el riñón. Sabemos que está presente en las células mesangiales glomerulares, en las células epiteliales proximales y en los podocitos. El conocimiento respecto a la enfermedad renal crónica per se y al COVID-19 aún es limitado. Y se sabe que los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo de tener enfermedad severa. También se ha detectado que los pacientes con infección aguda en un 44% llegan a hacer proteinuria y un 15.5% elevan sus niveles de creatinina, llegando a presentarse incluso cuadros de injuria renal aguda. Ahora, si es que esto va a devenir en una patología, en una enfermedad renal crónica, aún no hay una información fidedigna al respecto. En los estudios patológicos del tejido renal se ha encontrado que existen lesiones microvasculares y va a haber también disfunción endotelial, ya que el virus se va a empezar a depositar en los diversos compartimientos renales. Por lo tanto, esto va a contribuir a que el daño renal progrese. Y vamos a encontrar inclusiones virales en células endoteliales. Vamos a encontrar que se va a gatillar un proceso de apoptosis, así como también daño en el tejido endotelial, lo cual finalmente va a conllevar a disfunción del endotelio vascular renal. Bien, por lo tanto, como consecuencia, sabemos entonces que, si bien es cierto, el principal foco de daño, el principal foco de atención es el tejido pulmonar, tenemos otros aparatos y sistemas que también pueden verse dañados y que pueden expresar secuelas, siendo el aparato musculoesquelético,
aparato cardiovascular y el aparato nefrológico parte de este daño. Se sabe además que cuanto más severa sea la condición del paciente, hay mayor riesgo de presentar estas alteraciones y de presentar las secuelas. Sabemos también que estas secuelas son susceptibles de ser mejoradas, de ser compensadas con el tratamiento rehabilitador. Muy bien, muchas gracias por su atención. Eso es todo en lo que respecta a esta presentación.